El fútbol existe desde hace más tiempo del que te imaginas. El primer conjunto de reglas oficiales se creó en 1863. Lamentablemente, no tenemos mucho material de esa época, así que aquí está el mejor jugador de fútbol de cada década de los últimos 100 años. Década de 1920, Dixie Dean. Los partidos de la década de 1920 tenían más goles que hoy, pero Dixie Dean seguía siendo una máquina de marcar goles. Comenzó su carrera con el equipo local Tremor Rovers antes de mudarse al Everton en 1925, lo que supuso su gran avance. Dean, hincha del Everton desde niño, no desperdició la oportunidad. Se convirtió en el primer número 9 del Everton, y el club no ha tenido otro delantero prolífico desde entonces. En la temporada 1927-28, Dean anotó 60 goles de liga en solo 39 partidos. Sus logros ocurrieron hace casi 100 años, pero todavía hoy se habla de ellos. Pocos jugadores de su época pueden decir lo mismo. Década de 1930. Joseph Beacon. Joseph Beacon Beakin falleció en 2001, pero volvió a ser noticia recientemente cuando Cristiano Ronaldo rompió su récord para convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos. Esto demuestra lo bueno que era Beakin que su récord perdurara tanto tiempo. Nacido en lo que entonces era Austria-Hungría en 1913, Beakin fue uno de los mejores jugadores del mundo en la década de 1930. Es difícil calcular exactamente cuántos goles marcó. Muchas fuentes dicen 759, pero la FIFA afirma 8.805. Cualquiera que sea la cifra exacta, Beacon era un fenómeno. Fuerte, rápido y un rematador natural capaz de marcar goles de todo tipo. JP Imiata y Maya Sindelar merecen una mención cuando hablamos de la década de 1930, pero la cifra de goles de Von habla por sí sola. Década de 1940. Stanley Matthews. El fútbol se interrumpió en la década de 1940 por la Segunda Guerra Mundial. Matthews sirvió en la RAF y el conflicto le costó su carrera desde los 24 a los 30 años. Cuando el fútbol regresó en 1946, Matthews prometió recuperar el tiempo perdido. Fue la inspiración detrás de la impresionante campaña ganadora del título del Stoke en su primera temporada de regreso a nivel internacional. Deslumbró a sus oponentes con su habilidad, equilibrio y regate. Matthews a menudo jugaba en la banda y le encantaba enfrentarse a los defensores uno a uno. Increíblemente, jugó profesionalmente hasta los 50 años. Stanley Matthews es una verdadera leyenda del fútbol. Alfredo Di Stéfano. No te dejes engañar por las imágenes en blanco y negro. Alfredo Di Stéfano fue uno de los mejores jugadores que el mundo haya visto jamás. Di Stéfano fichó por el Real Madrid en 1953. Sin él, los blancos no serían el gigante mundial que son hoy. Fue el jugador estrella en los 5 triunfos del Madrid en la Copa de Europa entre 1956 y 1960. A menudo descrito como delantero, esas posiciones no le hacen justicia a Di Stéfano. Era tan completo que podía jugar de defensa, mediocampo y ataque en el mismo partido. Nacido en Argentina, jugó la mayor parte de su fútbol internacional con España. Pero cuando piensas en Di Stéfano, piensas en la camiseta blanca del Real Madrid. No éramos un equipo de un solo hombre en los años 50, pero no habríamos logrado tanto sin Alfredo Di Stéfano. Años 1960. Pelé ganó su primera Copa del Mundo en 1958 y la tercera en 1970. También ganó el torneo en 1962, pero se lesionó en el segundo partido. En 1966, Brasil fue eliminado en la fase de grupos. A pesar de todo esto, no hay duda de que Pelé estuvo en su apogeo durante la década de 1960. El rey del fútbol brasileño es hoy en día a veces blanco de bromas y existe un debate sobre cuántos goles marcó realmente. Sin embargo, un genio como Pelé no puede reducirse a números. Pregúntele a cualquiera que jugó con él o contra él en los años 60 y le dirán lo brillante que era.
Es cierto que algunos de sus goles en la década los marcó en amistosos, pero el Santos de Pelé jugó contra los mejores equipos de Europa y gracias a él generalmente los venció. Ferenc Puskás fue otro delantero de talla mundial en la década de 1960 y Lev Yashin se convirtió en el primer y único portero en ganar el Balón de Oro. Ambos fueron grandes, pero no tanto como Pelé. Años 70. Johan Cruyff. ¿Hubo alguna vez un jugador con más estilo que Johan Cruyff? La leyenda holandesa no solo era elegante fuera de la cancha, sino también una estrella dentro de ella, y sigue siendo una figura icónica del fútbol hasta el día de hoy. Cruyff era un jugador tan inteligente que ayudó a crear el estilo de fútbol total utilizado por el Ajax y la selección nacional holandesa en la década de 1970. Sus goles, creatividad y versatilidad ayudaron al Ajax a ganar 3 Copas de Europa en esa década, y brilló cuando Holanda alcanzó la final de la Copa del Mundo de 1974. Cruyff ganó 3 Balones de Oro en la década de 1970, más que cualquier otro jugador. Ni siquiera el legendario dúo alemán Franz Beckenbauer y Gerd Müller alcanzó el nivel años 90. Ronaldo ganó la Copa del Mundo y anotó 44 goles para el Real Madrid en la década de 2000, pero nunca ha habido nadie como el fenómeno de los años 90. Fue durante este periodo que se ganó su apodo. Ronaldo fue, sin lugar a dudas, el mejor jugador adolescente que el fútbol haya visto jamás. Irrumpió en la escena al marcar 54 goles en 57 partidos con el PSV. En el Barcelona fue aún mejor, combinando velocidad, potencia y habilidad, regateando a los defensores en su única temporada en el club. Continuó aterrorizando a sus oponentes en el Inter de Milán y luego llevó a Brasil a la final de la Copa del Mundo. La década de 1990 terminó mal para Ronaldo, con una grave lesión de rodilla que dificultó el resto de su carrera. Podría haberse convertido en una leyenda aún mayor si se hubiera mantenido saludable, pero la década de 1990 fue su apogeo. Década de 1980. Diego Maradona. Solo hay que ver la reacción a la muerte de Diego Maradona para entender lo mucho que significaba para los fanáticos del fútbol de todo el mundo. Diego jugó en las décadas de 1970 y 1990, pero fue en la década de 1980 cuando alcanzó su apogeo. Su momento más memorable llegó en el Mundial de 1986, cuando llevó a Argentina al título y marcó el gol del siglo contra Inglaterra. Maradona dejó el Barcelona para ir al Nápoles en 1984. Fue un movimiento arriesgado, ya que el Nápoles nunca había ganado la Serie A y cuando Diego se fue, ya había ganado el título 2 veces. No hay otra palabra para describirlo. Maradona era un genio. Cuando driblaba el balón, sentía como si lo tuviera pegado al pie izquierdo. Marcó goles, creó jugadas e hizo mejorar a los jugadores que le rodeaban. Con el debido respeto a Zico, Michel Platini y Lothar Matthäus, nadie se acercó a Maradona en la década de 1980. Década de 2000. Zinedine Zidane. Resulta un tanto sorprendente que Zinedine Zidane solo haya ganado un Balón de Oro en 1998, después de haber sido la estrella del triunfo de Francia en el Mundial. Zidane era como el buen vino, mejoraba con la edad. Comenzó la década con actuaciones impresionantes en la Eurocopa 2000 y añadió otro trofeo a su colección. Al año siguiente, Zidane fichó por el Real Madrid y terminó su primera temporada marcando una increíble volea con su pie menos dominante en la final de la Liga de Campeones. No fue un mal comienzo. El Bernabéu probablemente debería haber ganado más títulos durante la era de los Galácticos, pero Zidane no tuvo la culpa de ello. Era un jugador de clase mundial, incluso a los 34 años. Solo basta ver cómo dominó el Mundial de 2006, junto a Thierry Henry y Ronaldinho también. Los años 2000 pertenecieron a Zinedine Zidane. Década de 2010. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. ¿Cómo podríamos separar estos dos? La rivalidad entre Messi y Ronaldo definió la década de 2010 y es imposible elegir entre ellos.
De 2009 a 2020, Messi y Ronaldo marcaron juntos más de 1 goles para sus clubes. También han ganado 9 títulos de liga, 6 ligas de campeones y 9 balones de oro. Ronaldo ganó la Eurocopa 2016 con Portugal, mientras que Messi no logró ganar ningún trofeo con su selección, pero el argentino ganó un balón de oro más que CR7. Messi fue la estrella del Barcelona y Ronaldo brilló en varios clubes.